Podemos hacer esto nosotros como docentes para el nuevo modelo educativo. Existen 7 pasos muy sencillitos. El primero, difuminar fronteras institucionales y espaciales, es decir, romper el paradigma tradicional de que si no tengo una infraestructura, si no tengo un salón, si no tengo una escuela, no puedo lograr el aprendizaje porque no existen las condiciones infraestructurales o ambientales adecuadas. Hoy en día el aprendizaje ubicuo rompe este paradigma y debemos cambiar esa visión. Reordenar equilibrios, ¿a qué se refiere esto? A nosotros en la escuela clásica nos enseñaron que el maestro era la fuente absoluta del conocimiento, yo era el receptor pasivo y aprendía todo lo que el maestro y los libros me decían. Hoy debo reordenar todo eso y lograr un diálogo con el alumno donde también él aporte en la construcción del conocimiento y los dos, maestro y alumno, puedan lograr ese equilibrio. Aprender a reconocer las diferencias, que va muy de la mano con esto. Como maestros tenemos alumnos de todo tipo y es nuestro deber poder identificar las diferencias de cada uno de ellos. ¿Quién es el que aporta más? ¿Quién aporta de manera significativa? ¿Quién no? ¿Quién es creativo? ¿Quién es innovador? Y sacar ventaja de todo eso para construir comunidades de conocimiento dentro del aula que nos permitan un proceso de aprendizaje mucho más significativo y constructivo para ellos, por supuesto. Ampliar la gama y formas de representación, es decir, debemos de buscar todas las formas posibles de representación del conocimiento y de nuestro proceso, donde aquí la tarea número 1 que tenemos nosotros es el desaprender, para poder aprender nuevas formas con nuestros estudiantes y con toda la información de la que disponemos a través de medios electrónicos. Después tenemos el desarrollo de la capacidad de conceptualización, donde el maestro tiene que ser el experto, un verdadero experto que pueda lograr en el alumno esta capacidad de conceptualización, análisis, jerarquización y ordenamiento de la información que vamos a estar trabajando a lo largo del proceso o su proceso de aprendizaje. La conexión del pensamiento propio a la cognición. Las tecnologías de la información se han convertido en una extensión de nuestro cerebro. Antes todo lo almacenábamos aquí. Hoy en día, gracias a los medios electrónicos, podemos tener esa extensión donde ya no necesito retener porque tengo un lugar donde almacenarla. Y debemos aprender a encontrar la conexión de nuestro pensamiento y del de nuestros alumnos entre la mente y estas extensiones de conocimiento que son los medios electrónicos. Y finalmente, construir culturas de conocimiento colaborativo, del trabajo colaborativo, a través de las múltiples formas que nos ofrecen las tecnologías de la información para el aprendizaje como medio de extensión y generación y divulgación del conocimiento. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que se propone, es lo que vamos a comenzar a trabajar. No sé si existan dudas o comentarios. ¿Compañero? Sí. ¿Cuál es el objetivo de este modelo? Porque se me figura que podría tener como, o estar dirigido a un perfil socioeconómico muy particular de alumno, porque, o sea, sí funciona bien como hacer como una transición de las fronteras espaciales físicas a las virtuales, pero no todos los alumnos tienen la capacidad, por ejemplo, tan solo en nuestro país, de entrar a esas nuevas fronteras virtuales. Entonces, si el objetivo del modelo fuera abarcar un espectro más grande de alumnos, creo que no está siendo muy inclusivo. Pero si el objetivo del modelo es o va dirigido a un grupo particular de alumnos como el que ya tenemos aquí en la escuela, pues podría funcionar mucho mejor. Excelente pregunta. Los autores que trabajan estos 7 puntos, que son autores de la Universidad de Chicago, mencionan que una de las ventajas que tiene el modelo es su fácil accesibilidad a él. En contraargumento con otros autores y con una opinión, en el contexto de nuestro país, como usted bien lo menciona, es un tanto difícil porque no todos tienen acceso a este tipo de tecnología. El autor de la Universidad de Chicago menciona que las tecnologías cada vez son más baratas. A contraargumento yo comentaba, no necesariamente en nuestro país. Hoy en día tener acceso a un celular de alta gama, estamos hablando de 16,000 a 25,000 pesos, que no cualquiera puede pagar. Sin embargo, en el contexto en el que nos encontramos, nuestra infraestructura nos permite trabajar este tipo de modelo. Pregunta, esto me queda muy claro que va muy relacionado con la cuestión de los estudios en línea.
Por esto, o sea, sobre todo por esta parte de la ubicuidad temporal, ¿no? De que pues yo siendo un alumno de México y estoy estudiando una maestría o algo en España, en Francia, pues los horarios y demás me lo dejan muy claro, pero mi pregunta aquí sería, este tipo de aprendizaje, quiero pensar que se empieza a querer como escalar hacia abajo, o sea, que ya a lo mejor desde un alumno de primaria, secundaria, pudiera también ya como tener este tipo de aprendizaje. Es uno de los puntos importantes del tema. El tema está desarrollado de alguna manera o contextualizado de alguna manera en la generación de los millennials, que finalmente son los que tenemos ahorita en las aulas desde educación superior, desde educación media superior hasta posgrado. Sin embargo, las generaciones que vienen abajo también forman parte de la comunidad nativo digital. Por lo tanto, también son estudiantes que pueden aprender bajo este tipo de paradigmas. Efectivamente, incluso aquí mismo podemos ver que nuestros compañeros de la sección de primaria trabajan con el uso de las tecnologías. Por lo tanto, sí es uno de los objetivos del aprendizaje ubicuo, ir escalonando hacia abajo. Bueno, a mí me gusta mucho el proceso como de la cibercultura, sobre todo en la pedagogía, pero me llama muchísimo la atención cuando hablas de conocimiento globalizado y las aldeas digitales. Uno de los grandes quiebres de las aldeas digitales, sobre todo en la pedagogía, es la posibilidad que tienen de generar este sistema de tener que estar diariamente o cada cierto tiempo actualizándome. ¿Qué podríamos generar para que esto no fuera un punto negativo en la educación? Porque al final de cuentas, si yo estoy en un móvil, lo que va a pasar es que me quiero estar actualizando y no nada más en el tema pedagógico o en el de enseñanza. Voy a tener alrededor 15,000 otras circunstancias que no me van a permitir estudiar o aprender de la manera adecuada. Entonces, ¿qué se podría hacer en ese sentido? Ok, a ver si entendí bien. En términos de actualización se refiere a el dominio de ciertos contenidos. A la necesidad de estar actualizando los sistemas. El cerebro de los nativos digitales tienen esta necesidad de estar actualizando de manera constante lo que están viendo. Y esto genera una necesidad de estar cambiando de página o de material constantemente. ¿Cómo podríamos evitar que esto fuera negativo? Ok, uno de los aspectos importantes que hemos encontrado, que se ha encontrado en términos de la pedagogía, del uso de la tecnología, va precisamente sobre este paradigma. Donde muchas veces tenemos la idea de que el uso de las tecnologías para el aprendizaje puede llevarnos a aspectos negativos, como el que menciona. Sin embargo, lo que yo mencionaba ahorita, del rol que tiene la pedagogía dentro del uso de las tecnologías es fundamental. Si bien es cierto que nuestros chicos hoy en día tienen acceso a un sinfín de información a través de sus dispositivos móviles, también lo es que en la medida en la que el pedagogo sea el experto que domine, que maneje contenidos y que pueda proveer de un guión pedagógico, es como va a conducir al alumno a las formas de aprender, no a dominar el vasto universo que existe de conocimiento, ni mucho menos a memorizarlo, pero sí a construir un proceso de aprendizaje donde él se convierta en un agente de aprendizaje autónomo, autogestivo, que por sí solo pueda aprender a seleccionar qué es lo que para sus fines académicos, personales, sociales, culturales es conveniente y lo que no lo es. Yo una última pregunta. En el tema del conocimiento globalizado, creo que allí tendríamos que tener como un poco más de cuidado, porque el conocimiento se produce en cada país en respuesta a las necesidades de ese país. En el caso de México, por ejemplo, en mi área, los autores que utilizamos para aprender democracia puede ser que ya estén hablando de una democracia más consolidada o más avanzada. En el caso de México tenemos 10 y tantos años de democracia real, ¿no? Entonces, cuando hablas de conocimiento globalizado, ¿cómo podríamos asegurarnos de que el conocimiento que estamos utilizando de otras partes sea aplicable para nosotros? Ok, muy buena pregunta. Primero, vamos a recordar que estamos hablando en un contexto de aprendizaje de estudiantes de nivel medio superior. Por lo tanto, el objetivo del aprendizaje ubicuo en términos del conocimiento globalizado se refiere precisamente a formar estas comunidades globalizadas dentro del contexto escolar, usando como referente, por supuesto, la información de la que disponemos, autores, textos, etc., etc., para los fines de aprendizaje, donde el profesor
será un mediador importante en la selección de ese conocimiento. Por eso hablábamos por aquí en uno de estos puntos, que el maestro, el docente, es el experto que va a regular el proceso. El alumno no podrá lograr un aprendizaje ubicuo por sí solo. Tenemos que guiarlo hacia el proceso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias por su participación y vamos a seguir trabajando para que quede más claro el modelo y podamos implementarlo lo más pronto posible. Gracias.